RTP. Ya nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Joaquín Flor Morla, ex magistrado de la Corte Policial y experto litigante. Vamos a hablar de la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional notificó ya a la Corte Constitucional sobre enmienda constitucional. Bienvenido a la mañana en RTP. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en esta tribuna de reconocida transparencia y verticalidad. El tema de la Corte Constitucional es un tema muy complejo por lo grave que es, pero es muy fácil de explicar. La Corte Constitucional maneja al país. Las decisiones que toma el presidente vía decretos, vía proyectos de ley que luego son discutidos en la Asamblea, con fervor cívico, con escándalos, con peleas, pero finalmente es la democracia. Sin embargo, esas resoluciones del presidente o de la Asamblea tienen que pasar obligadamente por las manos de por lo menos 5 personas, no elegidos en elección popular, quienes deciden sí o no. Entonces, para cualquier presidente, no solamente en el caso del actual presidente Noboa, gobernar este país está sujeto a la disposición de la Corte Constitucional. Doctor, y hablemos del caso específico para los cuales hemos sido convocados aquí, usted y yo y este panel, para poder hablar justamente de la iniciativa que nace de ADN, de la asambleísta Lucía Pozo, y es cambiar la figura de las personas privadas de la libertad como parte de los grupos de atención prioritaria. La Asamblea Nacional tiene plazos para hacerlo, para enviar justamente ya y notificar a la Corte Constitucional sobre esta enmienda. ¿Cuál podría ser aquí los reparos y cuál también es el tiempo que tomaría? Porque se habla de un lapso de 45 días para poder tener algún tipo de resolución. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir ahora y cuáles son tal vez, esas observaciones que hará la Corte ante esta iniciativa? Bueno, mire, la Constitución y las leyes establecen plazos y prioridades, pero la situación del país amerita actuar de inmediato. Si en las cárceles del Ecuador, que están atiborradas de presos sin sentencia y se mezclan delincuentes de alta peligrosidad como de media peligrosidad y no hay cama para tanta gente, es prioridad atender esos requerimientos de la Asamblea para de cierta forma amalgamar ciertos rasgos de la Constitución política a lo que estamos viviendo en este momento. De tal manera que la Corte Constitucional tiene que poner como prioridad número 1 atender la situación del país. Si alguien en el Ecuador niega que estamos viviendo un clima de violencia e incertidumbre total, esa ha sido la Corte Constitucional. ¿Cuántas veces el presidente de la República, no solamente Noboa, los anteriores presidentes, enviaban estados de excepción que eran rechazados y había que llenar libros de teoría porque no se quería ver la realidad? Es que el país estaba tomado por la delincuencia. Debe la Corte Constitucional tramitar lo más pronto posible con visión de lo que está ocurriendo en el país, no de una teoría constitucional que va a echar al traste esas ideas, esos programas de control de la delincuencia que nacen de la Presidencia de la República o de la misma Asamblea. Doctor, bajo ese contexto, ¿realmente esta figura de tener a las personas privadas de libertad como grupos de atención prioritaria, realmente eso afecta al combate contra la delincuencia? ¿Cuál es, por ejemplo, ahí esa distinción que podrían hacerlos a ellos, a las personas privadas de libertad, como especiales, o que al menos no se los pueda tratar con la seguridad del caso que compete un problema tan grave como es el tema justamente de la inseguridad, valga la redundancia? Miren, en el Ecuador hay un régimen penitenciario y quien entra a una cárcel, sea por una prisión preventiva o para cumplir una sentencia, se ajusta a las normas que existen en los centros carcelarios y en la misma ley. Presentarlos como grupos prioritarios me parece una exageración por el título que se está empleando. Lo que quiere la Asamblea es que las cárceles se conviertan en centros de reeducación,
no en universidades para tecnificar el delito. Entonces deberíamos darle ese mismo giro cuando se reciba en la Corte Constitucional estas posibles reformas, aclarar la finalidad de la reforma que se quiere hacer. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Que realmente quien entra a una prisión, repito, a cumplir una condena o a cumplir una prisión preventiva, lo haga con máxima seguridad y que desde el interior de la prisión no dé instrucciones a las bandas que están fuera del control de la penitenciaría o del centro carcelario. Doctor, a mí me preocupa mucho seguir viendo a la Corte Constitucional como una enemiga de ciertos proyectos que son de iniciativa, ya sea de asambleístas que son oficialistas o tal vez de los proyectos del Ejecutivo. No se puede en este caso tal vez tener un poco más de objetividad en tema de por qué la Corte hoy sí nos genera tal vez una incomodidad como tal, o por qué se vuelve incómoda la Corte cuando anteriormente era esa entidad a la que se recurría para llegar a la última instancia de algún proceso, ¿no? Que tenga que generarse en alguna observación, o no mediación, pero sí era ese contrapeso necesario tal vez. ¿Por qué hoy es tan incómoda la Corte Constitucional? Bueno, es sencillo de explicar. La Corte Constitucional nace de una constitución hecha como traje a la medida para gobernar el país con organismos de control a su vez gobernadas por el gobernante de turno. Y en teoría, el derecho constitucional es un derecho sano que tiende a cubrir las falencias en materia constitucional en el quehacer ciudadano, tanto por entidades del Estado y como privados también. Pero eso se trastocó y salió a reducir la verdadera dimensión de la Corte Constitucional. Ellos tienen injerencia en el Poder Legislativo, en la Presidencia de la República y ahora en el Poder Judicial, a tal punto que ya se dice que la Corte Constitucional es la cuarta instancia. Si usted gana un proceso en primera, segunda y tercera instancia en justicia ordinaria, posiblemente lo pierda en la cuarta instancia porque su contendor presenta una acción extraordinaria de protección alegando vulneración a sus derechos constitucionales. Y la Corte posiblemente le dé la razón y usted habrá perdido su tiempo, su dinero y su fe en la justicia del Ecuador. No es que son enemigos declarados, son enemigos ocultos. Hoy hacen una sentencia como un menú. Si usted presenta un caso, ellos tienen un amplio libreto de sentencias para aplicarla y no aplican las mismas sentencias para todos los casos. Entonces, cada vez nos vamos apartando más del contenido de la ley que nace en la Asamblea, que es aprobada por el Ejecutivo y se publica en el registro oficial. Eso va quedando en desuso en el Ecuador. Ahora, todo se juzga en base a las sentencias de diferente índole que ha dictado la Corte Constitucional. Entonces, ya para qué ir a la universidad a estudiar Derecho, mejor me voy a la Corte Constitucional, cojo sus sentencias y las aplico a cada caso que yo tenga. Repito, el ejemplo más patético de eso es los estados de excepción que enviaba la Presidencia de la República, que eran observados con lupa para establecer puntos y comas. Y se ponían vendas en los ojos para no ver la realidad del país. Y así podemos tener muchas cosas más. ¿Acaso no hay pobreza en el Ecuador? ¿Acaso no hay mendicidad en el Ecuador? ¿Acaso hay medicina en el Ecuador? Esas carencias afectan los derechos fundamentales de la persona, a la salud, al buen vivir. Pero usted ha visto alguna sentencia en los últimos años que trate de remediar esos grandes crímenes contra los derechos fundamentales de las personas, que nazca de la Corte Constitucional. No. Por el contrario, acabo de ver una sentencia en que en una acción de protección le obligan a pagar a una entidad del Estado lo que le está debiendo a un prestador de servicios durante más de 5 años. Pues la Corte Constitucional acaba de revocar ese fallo, acusar a los jueces que dictaron ese fallo de error inexcusable y ordenar que la entidad privada que había prestado los servicios y que había cobrado luego de 5 años devuelva el dinero.
Para eso no fue creada la Corte Constitucional. En lo absoluto, en lo absoluto. Recordemos pues que a través de la justicia constitucional se le dio la libertad a reclusos que se encontraban cumpliendo sentencia. ¿De qué manera rectificó eso la Corte Constitucional? En lo absoluto. Recordemos lo que pasó con el caso Cervecería. Entonces la Corte Constitucional no es pues lo que decía la Constitución o lo que se esperaba de la Constitución. Deberíamos hacer una enmienda para quitarle ese autoblindaje que se hicieron los mismos jueces de la Corte Constitucional y declararse inimputables. Ningún juez de la Corte Constitucional puede ser perseguido judicialmente por prevaricar. Eso no nació de la ley, eso nació de la voluntad en una sentencia. Entonces ellos pueden decir, actuar como les venga en gana, en perjuicio hasta el presidente de la República, lo puede mandar a su casa el presidente de la República. Y no hay ni Dios ni ley que los llame al orden. Entonces, lo que corresponde ahora es que la Asamblea primero le quite esa inmunidad autoefectuada por los mismos jueces de la Corte Constitucional y permitir que para ellos también haya ley, justicia, procesos. ¿Por qué no podemos llamar a la Asamblea para que los jueces de la Corte Constitucional rindan cuentas de determinados actos? Eso no lo prohíbe la Constitución. Ellos automáticamente, ellos se autoblindaron y ahí comienzan los problemas de este país. Bueno, si uno pone en una balanza puede ver tal vez la misma posición que usted está mencionando en la Asamblea Nacional, cómo se blindan también para evitar los procesos de fiscalización, por ejemplo, a ciertos ministros. Pero tal vez la incomodidad que venga de la Corte Constitucional hoy por hoy no puede ser por los 9 miembros, tal vez podrían ser por 4, que se esperaría que o sea, realmente no tengan un activismo político e ideológico como tal. Bueno, ninguno de los 9 jueces que integran la Corte Constitucional tiene aurea de santo. Y son pecadores como lo es usted, como lo soy yo. Por supuesto. La diferencia con la Asamblea es que la Asamblea, quienes lo conforman, son el resultado de una elección popular. El pueblo lo designó. El pueblo los llamó a ellos a que los representen. Los señores de la Corte Constitucional fueron elegidos, designados por el Consejo de la Judicatura. Que no siempre las democracias son exactamente las ideales. Ellos fueron electos por un proceso de méritos y de concurso como tal, ¿ya? Pero al final del día tampoco se le quita el mérito. Ahora, ¿cómo trabajar con esta Corte Constitucional? Porque al final del día nos toca trabajar con esta Corte. Claro, así como ellos se autoblindaron, también tienen que autolimitarse en sus actuaciones. Ellos no pueden decirle no al presidente de la República cuando pretende poner un estado de excepción en la provincia del Guayas porque el auge delincuencial ha subido. No le pueden vetar las leyes porque dice que es inconstitucional que usted interfiera a una línea telefónica. Estoy seguro que no se va a interferir líneas telefónicas de empresarios honestos, sino que se va a buscar interferir a personas que están sospechosas de participar en algún tipo de banda criminal. Entonces, la Corte Constitucional también tiene que ser espacios. Y primero, dejar a un lado su blindaje. Segundo, limitarse, autolimitarse a determinadas cuestiones fundamentales que sí podrían afectar el buen vivir y el vivir de los residentes en el Ecuador. Pero ellos, hoy por hoy, están en la Administración de Justicia disponiendo injustamente procesos contra jueces que lo que han hecho es exponer un criterio en determinada acción de protección. Jorge Chuya, adelante. Justamente a ese último punto también quería preguntarle. Ahora nos mencionaba cómo trabajar con esta Corte ya que está ahí, porque en el momento no se va a poder hacer una reestructuración general. Pero yo quisiera preguntarle entonces, ¿por qué un organismo como este es importante por una democracia per se? Aunque estemos hablando de ciertos momentos donde se impide hacer o no hacer otra cosa, pero sí tener claro siempre que seas del gobierno que seas, vengas de cualquier ideología que vengas, tener un respeto a la Constitución, nos guste o no,
particularmente, pero sí es algo que hay que cumplir. Es lo que es, por algo el pueblo decidió de esa manera. Estoy de acuerdo con usted. Mire, por citar un caso que se me viene en la mano, la Corte Suprema de los Estados Unidos es el máximo organismo de la justicia en ese país. Le integran, creo que, 8 personas extraídas de todos los estados que conforman los Estados Unidos. Son personas que andan entre los 70 a 80 años y no ven más allá de 20 o 30 casos al año. Eso se esperaba de la Corte Constitucional, pero cuando se implementó acá el famoso Tribunal de Constitucionales, si usted mañana suspendía a un funcionario o le daba de baja a un miembro de la Comisión de Tránsito, ponían una acción, eran reintegrados. Y hoy por hoy, la justicia constitucional es lo que es en el Ecuador, la alcahuetería para que si cometo una falta y me procesan, yo acuda diciéndole que no hubo la suficiente motivación en la resolución que me dio la baja. Para su conocimiento, en la Corte Constitucional ya se han establecido 6 modos diferentes de motivación. Cuando en nuestro Código Orgánico Integral Penal, cuando en la Corte, en la ley de la función judicial, se habla de motivación, todos los fallos tienen que ser motivados. Pero para la Corte Constitucional ya hay 5. Ligero, mediano, alto, con coma, con punto y coma. Y entonces, en la acción extraordinaria, porque a usted le faltó un punto o porque su motivación, de acuerdo a lo que dicen 5 de 9 jueces, tiran abajo su resolución. Como les dije al principio de mi intervención, el tema es complejo por lo grave, es gravísimo lo que estamos viendo. Mañana disponen que la presidencia de la República ascienda a un coronel porque estuvo mal dada su retiro. Y el presidente de la República no cumple esa disposición porque tiene sobrados motivos para mantenerse en su punto de vista. La Corte Constitucional lo puede mandar a su casa al presidente de la República. Olvídese del proceso eleccionario, olvídese que es un líder, olvídese que ganó unas elecciones. La Corte Constitucional tiene la varita mágica para hacer lo que le venga en gana en la República del Ecuador. Y no hay apelación, no hay tribunal superior a ellos. Ellos son los máximos que hay en el Ecuador. César Febres Cordero continúa con la entrevista. Adelante, César. Doctor, yo creo que también estamos a veces cayendo en un afán de, digamos, limitar el poder de una corte que ella misma se niega a usar ese poder. La corte no ha mandado a su casa al presidente de la República. Se nos ha dicho 1000 veces que ha advertido eso. Yo no he visto que la corte siquiera dé señales de hacerlo. Y tengo miedo, porque no soy fan tampoco, y alguna vez los he llamado oráculos, senadores y más. Pero yo tengo miedo que en el Ecuador tenemos justamente esta visión del poder presidencial que termina siendo ilimitada. En otro país un presidente puede tener sobradísimas razones para reafirmarse en una decisión, pero si no un juez supremo, cualquier juez lo quiere detener, tiene que bajar la cabeza el presidente de la República. Y así funciona en otras democracias. ¿Por qué la frustración con esta corte que, termino diciendo, no es la corte cervecera? Porque usted mencionó el caso de Cervecería Nacional. Es una corte distinta. Y es una corte que más bien ha tratado de controlar en sus limitaciones parte de las cosas que se dieron bajo sus antecesores, que sí eran muy afines al gobierno del presidente Correa, y que ha resistido a los intentos de los gobiernos siguientes de que los controles del poder ejecutivo es de Carondelet. Usted tiene toda la razón. En el Ecuador, ningún funcionario público, ni siquiera de elección popular, está libre de un juzgamiento. Ninguno. Salvo los jueces de la Corte Constitucional. Pero usted no quiere juzgar por sus sentencias, doctor, porque me mencionó el prevaricato, solamente para que me aclare eso. ¿Usted pide que se lo juzgue por eso, por sus decisiones como jueces? Es que a través de las sentencias ellos mueven el país. Ellos no pueden levantar el teléfono y decir, váyase a su casa al presidente de la República. Es a través de las sentencias.
Las sentencias que recogen sentencias de ellos mismos, que ellos mismos han creado, no se rigen por la ley. En cambio, el presidente de la República puede irse a su casa porque el Congreso lo destituye, porque tiene un juicio político, porque tiene una muerte cruzada. Usted puede juzgar a los asambleístas, usted puede juzgar a cualquier persona en el país. Nadie está exento de responsabilidad ni de juzgamiento, salvo en el Ecuador, la Corte Constitucional. Vámonos a nuestro vecino país, el Perú. ¿Por qué casi todos los expresidentes del Perú están guardando prisión? ¿Por qué en el Perú hay una gran inversión extranjera? ¿Por qué el Perú crece 4 y 5 veces más que el Ecuador? Por dos cosas fundamentales, estimados periodistas. Porque tiene una justicia sólida y porque tiene un control absoluto de sus finanzas. Nadie le mete la mano al juzgamiento de políticos ni al manejo económico del Perú. Acá, la Corte Constitucional mete la mano en el SRI cuantas veces quiere. Basta que usted ponga una acción extraordinaria o una acción de protección que llegue donde ellos. Y dígame usted qué expresidente de la República del Ecuador guarda prisión en el Ecuador. Ninguno. De ese tipo de problemas, de esas falencias de la administración de justicia, del control de la economía, ese era un punto que tenía que haber tratado la Corte Constitucional cuando se lo creó en la Constitución que quisimos cambiar. Porque si hay algo que tenemos que aceptar es que esta Constitución no funcionó en el Ecuador y permitió cosas que jamás debieron haberse permitido. Pero el pueblo votó en contra de cambiarla. ¿No será también de aceptar que el pueblo se ratificó en su decisión del 2008? Mire, el problema en el Ecuador es que los políticos no maduran de las experiencias. El ponerle a consideración al pueblo que está resentido con el presidente porque no han cumplido sus expectativas, a usted si le preguntan si quieren que le regalen $1,000, pero está resentido con el presidente, en el Ecuador le van a decir no quiero los $1,000. Es como que usted, después de haberle pegado una cueriza a su hijo, le pregunte, ¿me quieres, hijito? ¿Qué le va a contestar? Ya no te quiero, porque nuestro pueblo, a pesar de tantas cosas que hemos vivido, sigue siendo un pueblo políticamente inmaduro, un pueblo visceral, un pueblo 100% emotivo. Entonces los políticos tienen que entender que no le pueden preguntar al pueblo en momentos inesperados o inoportunos cuestiones tan trascendentales como un cambio radical a la constitución política. El camino a recorrer del actual presidente está lleno de vericuetos, de muchas espinas, no porque él sea un mal presidente, es porque cogió un país destrozado en sus instituciones, destrozado con sus leyes y con enemigos internos. Y llamémosle enemigos o mejor llamémosle adversos, para no decir que la Corte Constitucional es enemigo. Son adversos a lo que un pueblo necesita para salir del hoyo, como el Ecuador. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable por contestar nuestras interrogantes. A usted por darnos la oportunidad de exponer nuestros criterios que no tienen otro objetivo sino que sea el bien común para un país que se lo merece. Somos, como país, el país que más productos exporta a nivel mundial. Banano, camarón, flores, cacao. Somos los más grandes exportadores. Y somos los países con más graves problemas de delincuencia, ya casi en el mundo. Vamos al corte comercial. Gracias, doctor. RTP